Se llamaba Dreamcast. Fue la última bala de plata, el grito desesperado de un titán contra un futuro que nadie podía detener. Veremos cómo una visión audaz del juego en línea adelantó una década a sus rivales, en un mundo que aún no estaba listo. Descubrirás el audaz plan de Sega para reconquistar a los desarrolladores, una estrategia clave tras los fracasos que casi hunden su legado. Entenderás por qué la consola más innovadora de su tiempo no pudo escapar al destino que una sola máquina, la PlayStation 2, sellaría para un gigante. El rugido final. La última esperanza de un imperio. Empezamos. Era el canto del cisne. Un rugido final, desesperado y brillante, de un titán de los videojuegos que se negaba a desaparecer sin pelear. En el vibrante amanecer de un nuevo milenio, una consola emergió como la última esperanza de una compañía legendaria, la Dreamcast. Su misión era titánica, recuperar el trono de la industria, y sobre todo, resistir el embate imparable de Sony y su inminente PlayStation 2. Fue la última consola de videojuegos de sobremesa producida por Sega, lanzada en Japón en 1998 y en Norteamérica y Europa en 1999. Más que una máquina, era la encarnación de la voluntad de Sega de permanecer en la guerra de las consolas. Un último y audaz intento tras los tropiezos financieros y de diseño de su predecesora, la Sega Saturn. La Dreamcast se diseñó con una arquitectura potente y amigable para desarrolladores, vital para reconstruir la confianza perdida. Desde su concepción, la Dreamcast no tembló en innovar. Fue pionera, la primera consola en incluir un módem integrado. Esta visión no era un capricho, abría las puertas al juego en línea con plataformas como Dreamarena y SegaNet, permitiendo a los jugadores conectarse a través de Internet en una época donde esto era casi ciencia ficción para el hogar. Sus gráficos, impulsados por el Jet Power VR 2, ofrecían una calidad visual asombrosa para su tiempo. El formato GD-ROM, aunque no era DVD, proporcionaba mayor capacidad que los CDS a un coste más asequible, equilibrando rendimiento y economía. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El lanzamiento en Norteamérica fue un torbellino de éxito. Las ventas iniciales fueron impresionantes. Y una alineación de juegos estelar, con títulos como Soul Calibur y Anafau 2K, generó un hype mediático considerable. La Dreamcast no solo vendía consolas, vendía una promesa, la de una nueva era para los videojuegos. Se posicionó rápidamente como la gran esperanza, la única capaz de plantar cara al monstruo que Sony ya preparaba, la PlayStation 2. Era la batalla de David contra Goliat. Pero el Goliat de Sony no tardó en mover ficha. La Dreamcast tuvo que librar una guerra en dos frentes. Uno contra el presente y otro contra el futuro prometido por su rival. La sombra de la PlayStation 2, con su unidad de DVD integrada, presentada como un centro de entretenimiento multimedia que trascendía los juegos. Y la promesa de retrocompatibilidad, comenzó a cernirse sobre el entusiasmo inicial de Sega. La percepción del público y los desarrolladores se inclinó rápidamente hacia la consola de Sony, que ofrecía una ventaja tecnológica aparente y un ecosistema de entretenimiento más amplio. Aquí radicó el corazón de la lucha y el eventual declive de la Dreamcast, no era solo una competencia de juegos, sino una de visiones. Sega había apostado por la innovación en juego en línea y gráficos puros, Sony, por la convergencia multimedia y la potencia bruta con un ojo puesto en el futuro. Factores externos, como la creciente piratería facilitada por la relativa facilidad para copiar los discos GD-ROM, también carcomieron las ventas. Más devastadora fue la falta de apoyo de grandes desarrolladores third party, que, inciertos sobre el futuro de Sega, y seducidos por el marketing y las capacidades de la PlayStation 2, comenzaron a desertar. El golpe final llegó en 2000 con el lanzamiento de la PlayStation 2. Su marketing abrumador y sus promesas futuristas canibalizaron las ventas de Dreamcast a una velocidad alarmante. A principios de 2001, la junta directiva de Sega tomó una decisión histórica, detener la producción de hardware. La Dreamcast, la consola que luchó tan valientemente, se retiró del campo de batalla. Sega se transformaría en un desarrollador y editor de software para otras plataformas, un cambio de rumbo que marcó el fin de una era. A pesar de su trágico final comercial, el legado de la Dreamcast es innegable y su impacto perdura. Es recordada por su audacia, su innovación pionera en el juego online y un catálogo de títulos magistrales. Mantiene un estatus de culto entre aficionados, una consola adelantada a su tiempo. La Dreamcast luchó, y aunque perdió la guerra, su espíritu permanece como una lección indeleble de la industria. La historia de Sega en el mundo del hardware fue un camino de picos y valles, una odisea marcada por la ambición y, a menudo, por la tragedia. Tras una serie de decisiones desafortunadas y consolas que no lograron conectar plenamente con el público, la compañía se encontraba en una encrucijada crítica. Necesitaba un golpe maestro, una declaración de intenciones que la reposicionara en la vanguardia. De esta urgencia, de esta última y desesperada apuesta, nació la Dreamcast.
No era solo una consola, era la esperanza de una leyenda, la encarnación final de su espíritu pionero en el campo de batalla del hardware. Lanzada en Japón en noviembre de 1998 y apenas 10 meses después en Norteamérica y Europa, la Dreamcast no era una mera iteración, era una revolución sobre mesa. Sega, consciente de los errores cometidos con su predecesora, la Sega Saturn, una máquina potente pero notoriamente difícil de programar, concibió la Dreamcast con una arquitectura deliberadamente accesible. El objetivo era doble, recuperar la confianza de los desarrolladores externos que habían abandonado a Sega en el pasado y ofrecer una potencia gráfica sin precedentes. Esta facilidad de desarrollo fue clave, permitiendo a los estudios exprimir su potencial sin las barreras que habían lastrado a anteriores proyectos. Desde su concepción, la Dreamcast se diseñó para mirar hacia el futuro. Su innovación más audaz y, a la postre, profética, fue la inclusión de un módem integrado de 56K o una ranura para banda ancha en modelos posteriores, de serie en cada unidad. Esto la convirtió en la primera consola de sobremesa en ofrecer juego online y navegación web directamente desde el televisor, abriendo las puertas a una dimensión completamente nueva de interacción. Servicios como Dreamarena en Europa y SegaNet en Norteamérica permitieron a los jugadores de Dreamcast conectarse, competir y comunicarse, sentando las bases de lo que hoy es un pilar fundamental de la industria. Para la Dreamcast, la conectividad no era un extra, sino una parte intrínseca de su identidad. Pero la visión de la Dreamcast no se limitaba a la conectividad. En el corazón de la consola latía un chip gráfico PowerVR 2, capaz de ofrecer imágenes nítidas y detalladas con un realismo asombroso para la época. Los jugadores que experimentaban títulos como Soul Calibur o Shenmue en la Dreamcast se encontraban ante una fidelidad visual que rara vez se veía fuera de los salones recreativos. Además, adoptó un formato de disco propietario, el GD-ROM, Gigabyte Disk ROM. Con una capacidad de 1.2 GB, ofrecía más espacio que un CD estándar, esencial para los ambiciosos juegos que Sega planeaba. Pero era considerablemente más económico de producir que los costosos DVDs que la competencia comenzaría a abrazar. Esta elección, si bien pragmática para la Dreamcast, tendría consecuencias inesperadas. El lanzamiento norteamericano de la Dreamcast en septiembre de 1999 fue un éxito rotundo, un verdadero huracán mediático. Con una agresiva campaña de marketing y un precio atractivo de $199, Sega vendió más de 300.000 unidades en apenas 4 días y alcanzó el millón antes de Navidad. La alineación inicial de juegos era robusta y diversa, con títulos como Sonic Adventure, Hydro Thunder y el ya mencionado Soul Calibur cosechando elogios unánimes. El hype era palpable, la Dreamcast se posicionaba como la gran esperanza, el caballero de brillante armadura que detendría el inminente dominio de Sony y su esperada PlayStation 2. Era el momento de brillar para la Dreamcast, de demostrar que Sega podía volver a la cima. Sin embargo, la sombra de Sony y su PlayStation 2 se cernía sobre el futuro de Dreamcast desde mucho antes de su lanzamiento. El anuncio de la PlayStation 2, con su unidad de DVD y la promesa de retrocompatibilidad con la exitosa PlayStation original, creó una narrativa de superioridad tecnológica y de centro de entretenimiento que Dreamcast no podía igualar. Aunque Dreamcast era un sistema potente y bien diseñado, la PlayStation 2 prometía ser más que una consola de juegos, era un dispositivo multimedia. Esta percepción, hábilmente orquestada por el marketing de Sony, minó la confianza en Dreamcast incluso antes de que la PlayStation 2 llegara a las tiendas. La lucha de Dreamcast contra Sony no fue solo por los juegos, sino por el futuro del entretenimiento en el hogar. Varios factores convergieron para debilitar la posición de Dreamcast en esta desigual batalla. Uno de los golpes más devastadores fue la piratería. A pesar de la innovación del GD-ROM, la falta de una protección robusta hizo que los discos fueran relativamente fáciles de copiar utilizando quemadores de CD estándar y software modificado. Esto se tradujo en una hemorragia de ventas para los desarrolladores y para la propia Sega, erosionando rápidamente los ingresos que Dreamcast tanto necesitaba. La piratería masiva fue un lastre insoportable para Dreamcast. Otro blanco débil fue la falta de apoyo third party por parte de algunos de los grandes desarrolladores. Muchos de ellos, tras observar la trayectoria errática de Sega en la era Saturn y ante la arrolladora expectación generada por la PlayStation 2, optaron por la cautela, prefiriendo desarrollar para la consola de Sony. Esta reticencia dejó a Dreamcast sin algunos de los títulos multiplataforma más esperados, a pesar de que su catálogo first party y algunos desarrolladores leales producían obras maestras. El éxito de Dreamcast dependía de un ecosistema que se negaba a crecer a su alrededor. El golpe final, el que selló el destino de Dreamcast, llegó en el año 2000 con el lanzamiento global de la PlayStation 2. La máquina de Sony no solo cumplió las expectativas de hype, sino que las superó en ventas. Su abrumador marketing, sus promesas de futuro y el precio competitivo canibalizaron rápidamente las ventas de Dreamcast.
A principios de 2001, ante pérdidas financieras insostenibles y la incapacidad de competir en un mercado saturado por las expectativas de la PlayStation 2, Sega anunció una decisión histórica: detendría la producción de hardware de Dreamcast y se transformaría en un desarrollador y editor de software para otras plataformas. Fue el final de una era, el cierre de un capítulo glorioso y agridulce para Dreamcast y para Sega como fabricante de consolas. A pesar de su trágico final comercial, el legado de Dreamcast es innegable y su impacto perdura con fuerza. Es recordada por su audacia, por su innovación pionera en el juego online, una característica que hoy es estándar en la industria y que Dreamcast abrazó antes que nadie. Su catálogo de títulos es un tesoro de obras maestras que definieron una generación: el ambicioso Shenmue, el estilizado Jet Set Radio, el impecable Soul Calibur, la adrenalina de Crazy Taxi o el terror existencial de Resident Evil Code Verónica. Estos juegos no solo eran técnicamente impresionantes, sino que ofrecían experiencias frescas y atrevidas, propias de una consola que no temía experimentar. Dreamcast mantiene, hasta el día de hoy, un estatus de culto entre aficionados de todo el mundo. Es vista como una consola adelantada a su tiempo, una visión del futuro que llegó demasiado pronto o en el momento equivocado. Aunque perdió la guerra de las consolas, su espíritu permanece como una lección indeleble de la industria. La innovación, la creatividad y la pasión pueden no siempre garantizar el éxito comercial, pero sí pueden forjar un legado imborrable. Dreamcast fue un sistema que luchó con bravura, un faro de luz en la oscuridad, y su recuerdo sigue brillando como el último gran intento de un gigante por dejar su marca en la historia del videojuego. La lucha de la Dreamcast contra Sony, una pugna que definió un antes y un después en la historia de los videojuegos, encontró su inevitable epílogo. A principios del año 2001, Sega, tras años de pérdidas y una presión insostenible, anunció una decisión trascendental: cesaría la producción de hardware de consolas y se transformaría en un desarrollador y editor de software para múltiples plataformas, incluyendo la archienemiga PlayStation 2 de Sony, Nintendo y Microsoft. Este anuncio no fue simplemente el fin de una consola, fue el final de una era, el adiós de un gigante que había dominado el panorama arcade y de sobremesa durante décadas. La Dreamcast, la última esperanza de la compañía, se convertía en su canto de cisne. Para la industria, fue una lección brutal sobre la importancia del marketing, el soporte de terceros y la percepción del consumidor, más allá de la innovación pura. El golpe final de la PlayStation 2 de Sony, con su unidad de DVD y su promesa de un centro de entretenimiento multimedia, selló el destino de una consola que, irónicamente, ya había integrado un módem para el juego online mucho antes. Sin embargo, el legado de la Dreamcast no se mide en unidades vendidas, sino en el profundo impacto cultural y tecnológico que dejó. Es recordada, precisamente, por la bravura con la que luchó y por las semillas que plantó para el futuro del medio. Fue la pionera indiscutible en el juego online para consolas, con su módem integrado y servicios como DreamArena y SegaNet, sentando las bases de lo que hoy es una característica estándar en cada sistema. Sus gráficos, gracias al chip PowerVR 2, ofrecían una calidad que rivalizaba y a menudo superaba a sus contemporáneas en su momento de lanzamiento, demostrando la potencia de su arquitectura y la visión de sus ingenieros. Y luego están los juegos, la verdadera joya de la corona de la Dreamcast. Su catálogo es un testamento de creatividad, innovación y ambición, que aún hoy es venerado. Títulos como Shenmue, una epopeya revolucionaria que combinaba elementos de aventura, combate y simulación de vida, estableció nuevos estándares narrativos y gráficos, aunque su enorme coste de desarrollo fue también un factor en la presión financiera de Sega. Jet Set Radio deslumbró con su estilo visual cel shaded y su banda sonora única, creando una estética que influiría a innumerables juegos. Soul Calibur, un título de lanzamiento, se erigió como un referente en el género de lucha por sus gráficos deslumbrantes y su jugabilidad pulida. Otros clásicos como Phantasy Star Online, Crazy Taxi, Resogandia 2 cimentaron la reputación de la Dreamcast como un paraíso para los amantes de los videojuegos. Hoy, la Dreamcast mantiene un estatus de culto inquebrantable. Se la recuerda como la consola adelantada a su tiempo, un faro de innovación que brilló demasiado pronto o en la dirección equivocada para el mercado masivo. Su historia es una mezcla de tragedia y triunfo, la tragedia de su fracaso comercial frente a la avasalladora PlayStation 2 de Sony, pero el triunfo de un espíritu indomable que se negó a comprometer la creatividad. La Dreamcast es un recordatorio de que la verdadera grandeza en los videojuegos no siempre se traduce en ventas millonarias, sino en la capacidad de inspirar, innovar y dejar una marca indeleble en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de experimentarla. Su brillo perdura como el testamento final de un gigante del hardware que, al caer, liberó un legado de software que sigue vivo, un legado que aún hoy, casi un cuarto de siglo después, se celebra y se juega. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.